Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. La pandemia del coronavirus ha llevado al cierre de museos y zonas arqueológicas alrededor del mundo. En este sentido, esta pandemia ha causado graves problemas en lo que se refiere a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Para hablar del incremento del robo de piezas arqueológicas y de bienes patrimoniales alrededor del mundo, saludamos aquí en nuestro estudio a Ernesto Otone, subdirector de Cultura de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura. Ernesto Otone, bienvenido a esta Escala en París. Muchas gracias. Ernesto, el patrimonio cultural de la humanidad se ha convertido en una de las víctimas colaterales de la COVID-19. Como decíamos, en varios países y alrededor del mundo se han cerrado museos, zonas arqueológicas, y ustedes han detectado un incremento del robo de piezas y de otros bienes culturales. ¿Qué es lo que ustedes han remarcado notablemente en este año que viene de terminar? Bueno, este año 2020 que pasó ha sido uno de los años más terribles para el mundo de la cultura en general, pero sin duda para el patrimonio ha afectado principalmente, si uno se imagina que de los 95.000 museos en el mundo, 95.000 museos, el 93% de los museos tuvo que cerrar por periodos de 3 y algunos han estado cerrados desde hace 8 meses. Los sitios arqueológicos han tenido menos seguridad, todo el tema de inventariado de las obras no ha seguido su curso normal y eso ha significado que con los socios con los que trabajamos, que son Interpol, que son la Organización Mundial de la Aduana, las cifras nos indican que efectivamente el aumento del tráfico ilícito a través de distintas formas, estamos hablando a través de plataformas digitales, pero también de la venta en línea, ha crecido enormemente en este periodo desde marzo en adelante. Por lo tanto, estamos preocupados. En este terreno, usted lo dice, hay las plataformas en línea, notablemente sitios como, por ejemplo, Facebook, como eBay, como GoAntique, por no citar sino algunos ejemplos, que han sido señaladas como responsables de canalizar, de facilitar precisamente este tráfico de piezas que han sido robadas. ¿Qué nos puede decir a este propósito? Bueno, la verdad es que en el mes de mayo tuvimos la buena noticia que después de 3 años de trabajo con alguna de estas plataformas, específicamente con Facebook e Instagram, ellos decidieron poner un banner, es decir, prohibir o perseguir cuando el tráfico se hacía a través de su plataforma. Sin embargo, hoy en día es muy difícil detectarlo, porque sobre todo de los artefactos que son robados en sitio arqueológico, porque no están inventariados. Por lo tanto, uno no sabe el destino, o sea, el origen. Y por lo tanto, es muy difícil hacer una persecución. Antiguamente el tráfico pasaba por aduanas, y aduanas tenía un control muy fuerte. Hoy en día aduanas reconoce que desde el año pasado ha estado concentrado en temas de salud, es decir, de las máquinas respiratorias. Entonces también había un poquito menos de cuidado en lo que circulaba a través de esto. Pero la verdad es que a través de las plataformas, cuando tú compras un objeto de arte y tú no sabes el origen, pero tú supones que un origen legal, tú tienes distintas formas de hacer el envío. Entonces no es solamente la compra, también es el envío. Si tú declaras un objeto como un juguete de menos de $100, no pasa la revisión de aduana. Por lo tanto, te llega a la casa. Y eso es algo que cuando se arma la Convención de 1970, que hoy día 140 países han ratificado, no existían esos instrumentos y no existía esa forma de pensar que podía haber un tráfico. Lo claro es que hoy en día tenemos que concentrarnos en el esfuerzo, no solamente en las ventas presenciales, que se han disminuido porque han habido menos, sino en las ventas online, y esa es la preocupación que se nos viene para los próximos 10 años. Usted señala efectivamente, bueno, correcto, Facebook junto con Instagram, al final de cuentas es el mismo dueño, es la misma empresa, han puesto medidas para frenar un poco esta situación antes de que esas medidas fueran tomadas. Ustedes habían detectado, si no mal recuerdo, más de 120 grupos, hagamos de cuenta que esto es un gran árbol, 120 grupos que hacen como una especie de ramas y más de 500,000 personas, que podrían ser las hojas del árbol, que se dedican precisamente a la circulación, al tráfico de piezas de bienes culturales. Como usted dice, es difícil controlar esto. ¿Qué se puede hacer frente a esa situación hoy en día, por lo menos para frenar en la medida de lo posible este tráfico de bienes culturales alrededor del mundo? Bueno, Interpol te va a decir que es un crimen organizado y está hoy día detectado como tal. O sea, que tú me hablas de 120 intermediarios
es porque hay algo que está construido de ese modo. Y cuando se inventa esta convención de 1970, que es ratificada por los Estados miembros, contra el tráfico ilícito y la circulación de bienes culturales de origen dudosa, lo que se intenta hacer es formar y capacitar a los países para tener temas jurídicos y normativos que sean semejantes entre ellos, cosa que todavía no se ha logrado. Por lo tanto, tú puedes tener una misma región, América Latina, por ejemplo, todos los países tienen legislaciones distintas y tienen penas distintas y tienen controles distintas. Una de las grandes recomendaciones desde los años 70 ha sido que en las policías hay que formar cuerpos especializados, como lo tienen los países europeos. Italia, Francia, Alemania son los grandes ejemplos donde hay fuerzas que se dedican a eso, a poder hacer el seguimiento, a poder controlar, a estar en línea. Hoy en día está lo que se llama la lista roja de objetos robados, que muchas veces tienen muy mal material para poder exhibir, porque son objetos que generalmente están en bodegas o que están en sitios arqueológicos y que todavía no han sido registrados en buena calidad. Por lo tanto, hoy en día lo que nos pasa a nosotros es que los Estados miembros, es decir, los países, nos piden muchas veces intervenir en ventas de acciones de auction houses, ¿sí? Para poder detener una venta, ya que ellos consideran que ese objeto fue robado. Si el país no tiene cómo comprobar que ese objeto es el que se va a vender, es muy difícil parar esa venta. El año pasado logramos, en un caso de Guatemala, unas piezas de México Aquí y de en Francia Túnez. fue precisamente acá en Francia, fue el escándalo, pero ¿sí? conseguimos también en Alemania. Pero hoy en día lo que se trata de hacer cuando pasa esto es generalmente una relación bilateral. Cuando la parte bilateral no funciona, y nos damos cuenta que es una organización internacional, ahí intervenimos nosotros. Hoy en día lo que tenemos que reforzar las capacidades nacionales e interregionales para asegurar, porque lo que está pasando es que te voy a dar un ejemplo. África, por ejemplo, el continente de los 54 países, hay todavía 18 países que no han ratificado la convención. Por lo tanto, lo que hacen... Casi un tercio, ¿eh? Sí. Y son los que más reclaman, por otros temas también que tienen que ver con la restitución y temas más históricos. Pero, por ejemplo, si esos países no ratifican, el crimen organizado lo que busca es pasar a través de esos países. Evidentemente. Entonces, si tú no tienes de los 193 Estados miembros que se comprometen a tratar de avanzar en sus legislaciones y tener normas comunes de control, estas personas que se dedican a esto van a buscar los medios y los destinos y la circulación donde no hay legislación que sea la correcta para poder prevenir y frenar este tipo de tráfico. Esa sería una de las grandes modificaciones que había que hacer al convenio de 1970. Más que una modificación, es aplicación. Pero también hay que aplicarlo, si no lo aplica. Hay muchos países que ratificaron, pero que hoy en día no está en sus prioridades hacer la aplicación de las normativas. Ernesto Otone, en este sentido, se sabe que evidentemente el robo, el tráfico de bienes culturales empezó antes de la pandemia, claro está, en 2011, a partir de las revoluciones árabes y en países en guerra como Siria, Yemen, Irak, etcétera, se han producido grandes robos. Pero la situación ahora cubre a todos los países. Ustedes han denunciado, por ejemplo, el año pasado, un caso de un robo de un Van Gogh en Holanda. Usted mismo denunció que el año pasado, nada menos que aquí a algunos kilómetros, en París mismo, en Notre Dame, en la famosa catedral de Notre Dame, estuvieron a punto de robarse piedras de la catedral. ¿Cómo hacen ustedes para detectar esta situación? ¿Qué son los mecanismos de los que ustedes disponen en casos como estos? Uno, para frenarlo, y dos, para castigar a los responsables, sabiendo que lo que usted me dice, son redes internacionales. Sí. A ver, para el tema del freno, yo le diría que el único medio que tenemos hoy día es la coordinación de todas las agencias que tienen algo que ver. Es decir, hoy en día nosotros tenemos reuniones, yo te diría, bimensuales, con Interpol, con la Organización Mundial de Aduanas, con ICOM, que es el Council de Museos, y con ellos estamos de algún modo monitoreando lo que está pasando. La relación con los Estados miembros es fundamental. Eso es para prevención. La segunda parte es la formación, es decir, cómo tú creas conciencia, que es lo que estamos haciendo con la campaña que se lanzó el año pasado y que va a seguir todo este año, de que este tráfico no es algo ajeno. Es decir, cuando hablamos de este tráfico, termina en el living de tu casa y tú no sabes el origen, porque la persona que te lo vende te está diciendo que es legal. Claro.
El tema es que nosotros lo que tenemos que concientizar es que las personas que compran estos objetos estén conscientes de tener toda la información, de obtenerlo. Y el año pasado nos encontramos con una campaña muy fuerte de algunas casas de remate que hicieron una anticampaña de nuestra campaña. Nosotros no estamos criticando las casas remate ni los museos que arman sus colecciones. Lo que queremos es asegurar que lo que se muestre, se exhibe o se venda sea en condiciones legales. Y eso es lo que estamos discutiendo. Y por lo tanto, el segundo camino es la formación del gran público y de los especialistas también. Y lo tercero, el tema legislativo. Si tú no avanzas en ese tema, que como te decía antes, es muy difícil frenar el tráfico ilícito. Piensa que hace 10 años ya se decía que el tráfico de objetos de arte era el tercer tráfico que producía más ganancias después de las drogas y las armas. No lo decimos nosotros, lo dice Interpol. Por lo tanto, hoy en día estamos hablando, y sabemos muy bien, como tú lo decías, en la región árabe, donde había movimientos extremistas, se financiaban en gran parte para la compra de armas a través del tráfico ilícito de obras de arte. Hay una estimación en términos de lo que representa en monto, en volumen de piezas robadas, sabiendo que, claro, como es ilícito es muy difícil hacer una estimación, pero ¿tienen alguna mínima idea de cuánto representa? La última cifra que teníamos, se hablaba de en los últimos 10 años, de más de 13.000 objetos circulando ilegalmente. Esto sin contar toda la base de datos de objetos robados anteriores a los años 92. O sea, estamos hablando, la última cifra eran 12.000 objetos que andan circulando por el mundo y que se tiene registro. Hace poco, la universidad en Alemania, una universidad, no me acuerdo si era Karlsruhe, hizo un caso de estudio para ver objetos de Siria que habían sido robados, por dónde habían circulado. Habían circulado por 18 países distintos y se habían vendido 9 veces el mismo objeto. Entonces, es una especie de reproducción de los panes. Absolutamente. Y cada vez cambiando el origen. Es decir, antes se decía que salía de esta región y de esta época y iba cambiando. El objeto era el mismo, no eran reproducciones. 9 veces, sí, 18. Entonces es un tema muy complejo y tú lo dijiste, es muy difícil aseverar. Por eso nosotros creemos que, por ejemplo, el tema en los museos de lo inventariado y de tener un sistema común digital es lo que nos puede permitir eso. Pues se nos va el tiempo. Agradecemos a Ernesto Tone, subdirector de Cultura de la UNESCO, su presencia en estos estudios. Muchísimas gracias. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.